Estaba reflexionando sobre esta fiesta, pensando en cuántos cristianos y cuántas iglesias viven bajo el engaño del enemigo, bajo el engaño de Satanás, celebrando eh, inocentemente, entre comillas, esta fiesta. Y pues lamentablemente, como muchas familias, como muchos niños, muchos jóvenes caen en maldición por esta causa. Pero lo que yo quiero compartir es una reflexión muy importante. A veces no nos damos cuenta del gran poder que nos ha sido delegado de parte de Dios. No nos damos cuenta de el poder que nos ha sido delegado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo, como testimonio vivo de haber practicado la magia blanca, quiero dar fe y testimonio de eso. En una ocasión que me encontraba haciendo uno de esos hechizos, cuando tenía que ir al cementerio a agarrar tierra de la tumba de una persona para uno de los elementos para poder hacer uno de esos hechizos. Recuerdo que yo nunca había escuchado el evangelio, yo nunca había escuchado la palabra de Dios. Yo vine a conocer la palabra del Señor ya cuando tenía aproximadamente 19 años, entre 19 y 20 años de edad. Y recuerdo que en esa ocasión me pasó algo que en ese entonces yo no podía entender. Y recuerdo que cuando voy al cementerio y agarro el polvo de la tierra, en las instrucciones del manual de brujería blanca, de magia blanca, decía que me cerciorara 100%, que estuviera 100% segura de que la tierra o el polvo de la tumba de la persona que yacía en esa tumba, valga la redundancia, que no fuera de un cristiano. Y yo me puse a meditar y a reflexionar y dije, pero ¿cómo yo voy a saber, cómo yo voy a investigar si esa tumba perteneció pertenece a una persona que era cristiana? Eso es pues un asunto muy difícil de poder conocer o saber. Yo no era una bruja de alto rango que pudiera tener conexiones para poder saber si en realidad era una persona que había sido cristiana. Y yo me pregunté, y fue entonces cuando comencé a sentir recelo y coraje contra los cristianos. Escucha bien, los brujos, los satanistas y todos los practicantes del oculto te tienen odio, te aborrecen, te tienen coraje. Y esa es la razón por el cual recibimos tantos ataques de parte de brujas, de brujos, de santeros, de satanistas. Esa es la razón por la cual nos odian. Porque en el manual de la brujería, la hechicería y del satanismo, ellos saben que no pueden tocar a un cristiano. Y estoy hablando, amados hermanos, de un cristiano comprometido, de un cristiano que verdaderamente sirve a Dios y que verdaderamente está guardando los decretos, los estatutos del Eterno. Porque no, hay personas que juegan con el diablo y dicen, no, a mí Satanás me hace los mandados, el diablo me hace los mandados, y cuando venimos a ver, ya la persona está 3 metros bajo tierra por causa de una brujería que le hicieron. Hay muchas personas que me dicen, hermana, ¿puede un cristiano ser hechizado
o puede a un cristiano caerle una maldición de parte de una bruja, de un satanista, de un santero. Y mi respuesta es sí. Es sí, si es que ese cristiano está en pecado, no está viviendo en santidad, está pecando deliberadamente y no está viviendo una vida agradable a Dios. Los brujos, los satanistas, los santeros lo saben. Saben bien que un cristiano, como decía el siervo de Dios, Gigi Ávila, un cristiano wichiwachi, en realidad ellos lo conocen, ellos saben que te pueden tumbar en un 2x3, que pueden enviarte un hechizo, una brujería y que incluso te pueden enviar la muerte. Yo he visto personas que han caído bajo maldición, que han enfermado bajo hechizos por causa de su desobediencia. Recuerdo que yo empecé, cuando yo leí eso en el manual de la brujería, yo sentí un coraje. Fíjense cómo es que se siembra el odio en contra del cristiano, de un satanista hacia un cristiano, de una bruja, de un hechicero. Y yo comencé a preguntarme. En ese entonces yo no conocía absolutamente nada de la palabra de Dios, mucho menos el cristianismo. Así que yo comencé a preguntarme, ¿pero quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos que mi hechizo no va a surtir efecto si es que esa tierra es de la tumba de un cristiano? Y sentí un coraje, un recelo, una envidia. Y dije, ¿pero quiénes son esos? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Por qué pueden tener más poder que nosotros? ¿Por qué no va a surtir efecto el hechizo que yo voy a hacer por causa de que la persona de donde yo tomé tierra es un cristiano? Y estaba la duda en mi mente y quedó sembrada la semilla del odio hacia los cristianos. Lo que yo quiero transmitirte en este momento a través de esta reflexión y de este testimonio es que debemos de estar conscientes y reconocer el poder, Kama y Senda y Karabababashe, el poder y la autoridad que nosotros portamos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de que tomemos nuestra autoridad, que tomemos de esa unción que nos ha sido otorgada y que ha sido depositada en cada uno de nosotros, los seguidores y los hijos del Eterno. Es tiempo de que reconozcamos, porque ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Cómo es posible que los satanistas, que los brujos, que los hechiceros, que los santeros sepan el poder y la unción que tú cargas y tú no lo sepas? Que tú no lo conozcas. ¿Cuánto cristiano raquítico teniendo miedo, teniendo temor de un brujo? Hay muchas personas que le tienen miedo y que le sacan la vuelta a los brujos. Es realmente es raro que un cristiano vaya a evangelizar a un brujo, porque tiene miedo, porque tienen temor de que le hagan un hechizo o una brujería. En realidad hay mucha ignorancia en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha ignorancia en la iglesia. Mira, cuando yo me convertí al Señor, yo dije, yo era muy sensible, tanto por las puertas que tenía abiertas a lo espiritual, como al llamado que ya Dios me había entregado desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo era muy sensible y tenía mucho discernimiento, muy sensible a lo espiritual. Recordemos que esos dones de clarividencia, como le llaman en el ocultismo, en la brujería, son dones de profecía, dones de discernimiento que el Eterno nos otorga, que el Eterno nos ha dado, y que Satanás toma ese don, ese talento que Dios te ha entregado para servicio de Él mismo.
el Eterno. Es como la música, por ejemplo. La música, el Señor la creó para alabanza y adoración de Él. Y en el mundo, lamentablemente, los dones y talentos de la alabanza, de la música, toda esa gente que usted ve en Hollywood, todos esos artistas, son dones y talentos que Dios les dio, pero que sin embargo Satanás los está usando para su gloria y honra de Él mismo. Lo mismo sucede con esos dones cuando usted ve una vidente, cuando usted ve una divina, cuando usted ve todas esas personas que hacen uso de su poder que Dios les ha dado, de su don, de su talento de profeta. Todas esas personas que usted ve adivinando, que usted ve leyendo las cartas, son personas que Dios les ha dado ese don y ese talento para servicio de Él, para que sean profetas, para que sean videntes, para que sean siervos de Él, para usar ese don y ese talento para servicio de Él. Que si nosotros nos pusiéramos en realidad a evangelizar todas estas personas, adivinos, clarividentes, los que leen las cartas, el tarot, amados hermanos, traeríamos muchos profetas al cuerpo de Cristo, porque es realmente el llamado que estas personas tienen, pero que lamentablemente Satanás los ha desviado y los ha llevado a servirle a Él. Así que, amados hermanos, esa es la reflexión que yo quiero traerte. Venía pensando en eso, pensando en el día de ayer que se estuvo celebrando Halloween. Siempre en este tiempo el Eterno me trae a memoria de dónde me sacó. De dónde me sacó, y es por eso que usted ve ahí, mucha gente dirá, mira, es que esta hermana poniendo tantas imágenes en contra de Halloween, y siempre lo voy a seguir haciendo porque yo sé, amados hermanos, yo sé de dónde vengo, yo sé lo que hay detrás de Halloween, yo sé porque yo practiqué el oculto, yo practiqué el ocultismo, porque yo vengo de una abuela que era adivina, vengo de una descendencia de satanistas. Mi abuelo por parte maternal era un satanista, era satánico. Mi abuela por parte maternal también era una adivina, ella leía las cartas. Así que yo sé lo que hay detrás del mundo de las tinieblas. Y por eso es que quiero testificar y quiero hacerte ver el poder y la autoridad y la unción que tú cargas por servir a nuestro Señor Jesucristo. No tengamos más temor, usemos de esa unción, de ese poder y de esa autoridad que Dios nos ha delegado. Y reconozcamos que ellos, los servidores del mal, los servidores del oculto, le tienen miedo, tienen temor de un cristiano comprometido, de un cristiano que se guarda, que vive en santidad, que guarda los mandamientos, los preceptos y los decretos del Eterno. Un cristiano, amados hermanos, mira tú. Y eso es algo que a mí me causaba tanta admiración cuando vine a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, al recordar esto, yo decía, wow, qué tremendo que aún después de muertos, escucha bien para que tú sepas y reconozcas el poder que te ha sido delegado a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible que aún después de muertos el enemigo no te pueda tocar? Ni siquiera el polvo, la tierra de tu tumba puede tocar. Esa es la autoridad que nos ha sido delegada de parte de Dios, de parte del Eterno, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder que nos ha sido otorgado y delegado. Así que, amados hermanos, Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado autoridad. Es tiempo de que nos posicionemos y que entendamos que Satanás, que el enemigo, amados hermanos, sabe y reconoce nuestra posición en Cristo. Así que, amados hermanos, hagamos uso de ese poder, hagamos uso de esa autoridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de que nos plantemos firmes, de que usemos esa autoridad para ganar, amados hermanos, aún
a esas personas que les sirven a las tinieblas. Son personas que necesitan conocer del amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo era una persona muy frágil. A cualquier persona que supiera que yo era bruja, que yo practicaba la magia blanca, amados hermanos, yo pude ver el poder de las tinieblas, pude ver cómo a través de esos hechizos yo podía controlar y dominar la mente del ser humano a través de esos hechizos. Pero pude reconocer también a través del libro o del libro de la magia blanca, pude reconocer que no hay poder más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me convertí al Señor, pude ver, amados hermanos, cuando este pastor que me evangelizó, esta pareja de pastores que me regalaron un Nuevo Testamento, y que yo inmediatamente comencé a leerlo, amados hermanos, porque yo practicaba la brujería y la hechicería, pero dentro de mí, mi alma, mi ser estaba vacía. Dentro de mí, mi alma sufría y yo buscaba algo que pudiese llenar ese vacío que había dentro de mi corazón. Cuando yo comencé a leer el Nuevo Testamento y cuando yo miré los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, cómo levantaba a los muertos, cómo los paralíticos se levantaban, cómo los ciegos veían, cómo los sordos oían, cómo los mudos hablaban, yo quedé maravillada. Y allí, cuando yo comencé a leer el Nuevo Testamento, yo recibí, y mire, que yo, en la iglesia que yo conocí al Señor, no se creía en las manifestaciones del Espíritu Santo, no se danzaba, no se hablaba en lenguas. Y sin embargo, yo allí en mi casa leyendo el Nuevo Testamento, yo decía, Señor Jesucristo, no se compara tu poder al poder de los brujos y de los hechiceros. Y créame, y yo bregaba en la magia blanca, se brega con los duendes. Los duendes son los que hacen la magia blanca. No es tan poderosa como la magia negra, porque ahí estás bregando directamente con Satanás y con los demonios. Y así que yo pude ver y dije, Señor, esos duendecitos no se comparan a lo que tú eres, a lo que tú haces, ni a un Satanás y todos sus demonios, amados hermanos. No se compara el poder de Dios al poder del enemigo, amados hermanos. Yo quedé admirada tanto que cuando yo tocaba ese libro sagrado, yo me arrodillaba, yo me ponía de rodillas en el comedor, sacaba la silla del comedor, me arrodillaba, comenzaba a leer la Biblia y allí fue donde yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, viendo, leyendo y conociendo personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Yo dije, Señor, es maravilloso los milagros que tú haces, cómo levantabas a los paralíticos, resucitabas a los muertos. Ahí recuerdo que comencé mi lengua, cuando yo comencé a adorar a Dios, cuando yo comencé a exaltarlo, cuando yo empecé a glorificarlo por los milagros que yo estaba viendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Recuerdo que yo comencé a adorarlo de tal manera que me elevé al tercer cielo y mientras yo lo alababa, mi lengua se comenzó a trabar y comencé a hablar en nuevas lenguas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Pero yo estaba tan metida en el Espíritu, yo estaba, amados hermanos, alabando y glorificando a Dios de una manera tan pura, tan limpia, de una manera que el Espíritu Santo me tomó y comencé a hablar en lenguas. Y no solamente hablar en lenguas, sino que comencé a cantar en nuevas lenguas. Comencé amados hermanos, yo dentro de mí yo decía, ¿pero qué es esto? Pero ¿en qué idioma yo estoy hablando? Pero era algo tan maravilloso, me hacía sentir una paz, me hacía sentir también, amados hermanos, que yo dejé fluir el Espíritu Santo. Yo dejé fluir y yo no sé qué tantas horas, yo no sé qué tanto tiempo yo duré hablando en lenguas y cantando en lenguas. Y después yo le pregunté a la esposa del pastor, mire, yo estaba leyendo la Biblia y comencé a hablar en un idioma diferente y comencé a cantar en un idioma diferente y comencé a danzar y ella solamente se quedó sorprendida mirándome, porque ellos no creían en las manifestaciones del Espíritu Santo como el hablar en lenguas
el danzar y mucho menos el cantar en lenguas. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo trató conmigo de una manera personal, porque yo pude ver y pude reconocer que no hay poder más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo era tan sensible a lo espiritual, recuerdo que esa vez que esta pareja de pastores me hablaron de Jesucristo, recuerdo que yo me encontraba, amados hermanos, sumida en el alcohol, en el alcoholismo. Mi vida en ese momento me sentía tan vacía. Yo sentía una depresión que en varias ocasiones ya había tratado de quitarme la vida. Ya había tomado medicamentos, siempre cortándome las venas. No se puede apreciar las cicatrices que yo tengo en mis muñecas de mi mano. De tantas veces que yo traté de cortarme las venas porque yo sentía una soledad, sentía un vacío, porque ya el enemigo sabe el llamado que nosotros cargamos. Satanás sabe lo que nosotros portamos, la unción y el poder que nosotros portamos, y es por eso que quiere desviarnos de los caminos del Eterno para que no seamos impedimento para el crecimiento de su reino de tinieblas. Así que yo recuerdo que ese día yo iba tan deprimida. Había tomado ya mi desayuno en las mañanas, era jugo de naranja con licor. Solamente de esa manera yo me sentía en paz. Solamente tomando era como yo me sentía en paz. Así que recuerdo que iba entrando a una oficina del gobierno, y mientras yo caminaba y recuerdo que estaba lleno de gente, todas las sillas en el lugar estaba lleno de gente. De momento yo me vi como en una segunda o tercera dimensión. Comencé a ver todo de una manera espiritual y miré tinieblas sobre la cabeza de todas las personas que estaban ahí sentadas. Pero me llamó mucho la atención una pareja que se encontraba casi al final de la línea de sillas que yo estaba mirando, y vi una luz resplandeciente sobre sus cabezas. Kema y Sanda Kenda y Rababa Kenda. Y recuerdo que cuando yo veo esa luz, yo le dije inmediatamente adiós. Yo era practicante de la magia blanca. Yo servía a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Mas sin embargo, cuando yo vi esa luz, yo me dirigí al Creador. Yo me dirigí a Dios, porque mi madre, en medio de toda esa ignorancia que ella tenía, nos decía siempre, te va a castigar Dios, Dios se va a enojar siempre que hacíamos algo mal a su manera, pero nos infundió el temor a Dios. Así que yo me dirigí a Dios y yo le dije, Diosito, yo quiero esa luz. Era la manera en la que yo me dirigía a Dios. Diosito, desde pequeña, Diosito. No sabía, aún no conocía al Dios grande que ahora yo sirvo. Y recuerdo que yo le dije, Diosito, yo quiero esa luz. Yo quiero tener esa luz. Yo no quiero estar en tinieblas como toda esta gente que está sentada. Yo quiero la luz que tiene esa pareja. Recuerdo que yo me senté y iba con una prima mía. Ella llevó a su hijo al baño. Y de momento siento una mano que me habla a mi hombro, y yo volteo y miro. Y era esa mujer, la mujer que estaba sentada con su pareja, a la cual yo vi que sobre su cabeza había una luz que resplandecía. Y recuerdo que ella me dijo, Dios te bendiga. Y comenzó a presentarse. Nosotros somos pastores de este lugar. Y sentimos a través del Espíritu que Dios quiere que te hablemos, quería que te hablemos de el Evangelio, y queremos invitarte a una reunión que tenemos en la iglesia. Y me empezó a decir proféticamente, me comenzó a decir que Dios tenía planes muy grandes para mí, que Dios tenía un llamado, un ministerio muy especial para mí. Y comenzó a decirme muchas cosas. Al momento que ella me hablaba de Dios, yo comencé a sentir una ansiedad.
y comencé a sentir una emoción, una esperanza. Y yo dije, eso, dentro de mí, yo dije, eso es lo que mi alma necesita. Eso es lo que yo necesito. Y en ese momento yo supe que eso era lo que yo necesitaba. Amados hermanos, vea el testimonio de las tinieblas a la luz que grabé. Mi testimonio es larguísimo. ¿Qué sucedió? Después de eso fue algo realmente muy largo, pero finalmente hubo mucha lucha, mucho impedimento de parte del enemigo para que yo fuera a conocerlo, para que yo recibiera a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Me dio una guerra terrible, que ese mismo día que yo me dirigía a ese lugar para poder recibir a Jesucristo, estuve a punto de suicidarme 4 veces. Así que, amados hermanos, solamente no me voy a extender más. Vea el testimonio aquí en esta plataforma. Mi testimonio en 3 partes, la primera, segunda y tercera parte de las tinieblas a la luz, para que usted pueda ver el impedimento que yo tuve para poder recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque el enemigo sabe, él sabe, amado hermano, amada hermana, lo que tú portas. Él sabe el poder, la unción que tú portas, que aún, como lo vuelvo a repetir, los servidores de Satanás saben y te tienen temor. Ellos saben lo que tú portas de parte de Dios, el poder y la autoridad que porta de Dios solamente. Y es por eso que quiero compartir contigo esto. Solamente es necesario que te lo creas. Es necesario que tú lo sepas, amado hermano, amada hermana, que sepas lo que tú portas de parte de Dios. Que aún después de muertos, el enemigo no nos puede tocar. Y que ningún hechizo, ninguna magia, ninguna brujería, ninguna hechicería puede funcionar usando ellos ni siquiera el polvo de nuestros huesos. Oh, cama y senda. Y esa es la autoridad y el poder que Dios te ha dado, amado hermano. Que ni siquiera pueden usar el polvo de la tierra que cubre tu tumba. Ese es el poder y la autoridad del Dios que nosotros servimos, que aún la sangre de nuestro Señor Jesucristo gime y clama aún cuando estamos allí en esa tumba. Ese es el poder, esa es la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos, amados hermanos. Y tenemos que creernos verdaderamente que somos reyes y sacerdotes, amados hermanos, que cargamos la unción del santo, que cargamos el poder del santo. No tengas más temor, amado hermano, ni de los brujos, ni de los hechiceros. Tenemos que reconocer que a través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos poder y autoridad. Así que, amado hermano, amada hermana, comienza a reconocer ese poder que Dios te ha dado para desatar la bendición en tu vida, para poder rechazar todo lo que Satanás avienta contra tu vida. Solamente tenemos que pararnos firmes y reconocer que Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada en contra de los hijos de Dios. Pero recuerda, cuando realmente nos guardamos, cuando realmente vivimos en santidad y guardamos y vivimos bajo los preceptos, las ordenanzas, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos muriendo por causa de un hechizo o de una brujería, amados hermanos, pero lamentablemente es porque son cristianos que no viven en santidad. El Señor nos dejó en el libro de Deuteronomio una lista enorme de las bendiciones de todo aquel que obedece, que guarda los mandamientos y preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene una lista larguísima de todas las enfermedades,
de todo lo que los cristianos, porque eran leyes que le estaba dando a su pueblo escogido. Todas las maldiciones que iban a caer sobre su pueblo que no guardaba, que no obedecía, que desobedecía sus mandamientos y sus leyes. Así que, amados hermanos, Satanás no tiene más poder del que tú le puedas otorgar. Amén. Así que guardemos los mandamientos del Eterno. Volvámonos a su ley, volvámonos a sus estatutos, a sus preceptos. Vivamos en santidad para que Satanás no nos pueda tocar. Porque hay tanto cristianismo raquítico, porque lamentablemente, como lo vi el día de ayer, y es algo que me parte el alma y que me trae a memoria lo que yo practicaba, lo que yo era, lo que hacía mi abuela, mi abuelo, amados hermanos, y que lamentablemente el cristiano cae bajo maldición. Ya no es por ignorancia. Ya no es por ignorancia, dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento lo tenemos, pero hoy en día, amados hermanos, el pueblo de Dios perece por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia. Es realmente la desobediencia, amados hermanos, la causa y la raíz de las maldiciones en que el cristiano cae. Todas las maldiciones, dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 18. Todas las maldiciones, enfermedades y calamidades, amados hermanos, que van dirigidas solamente a los impíos, caen sobre el cristiano cuando el cristiano se aparta de la voluntad de Dios, cuando el cristiano desobedece los preceptos y los mandamientos de Dios. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Satanás no tiene ningún poder, solamente puede hacerle daño a aquel que vive bajo desobediencia. Y es allí, amados hermanos, Dios nunca se aparta de nosotros. Él no se aparta de ti. Somos nosotros que nos apartamos de Él. Y es por causa de nuestra desobediencia y por no vivir en santidad que Satanás puede aún lograr, escucha bien, destruir a un cristiano y enviarle aún la muerte a través de un hechizo y una brujería. Hoy en día los mismos brujos y satanistas están declarando y están confesando. Ve usted testimonio de brujos que convertidos y brujos que aún no se han convertido, pero que ellos están diciendo que a un cristiano, a un verdadero cristiano, ellos no le pueden hacer daño. Así que recuerda, ni aún el polvo de la tierra que cubre la tumba de un cristiano que ya falleció, los brujos, los satanistas, el mismo Satanás no lo puede tocar. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo gime y clama a través de nuestras vidas. Así que haz uso de la autoridad, de la unción y del poder que nos ha sido delegado y que nos ha sido otorgado de parte de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro